No es una reforma engañosamente llamada educativa lo que necesitamos. Hay que cambiar al hombre para que cambie la patria. Hay que hacerlo honesto, veraz, laborioso, compasivo, para que desaparezcan los males que nos han castigado desde 1537. Los males del Paraguay los ha incubado el Paraguay, no una potencia extranjera ni un partido determinado. Este libro expone cómo eran los soberanos españoles que gobernaban sus colonias americanas en Francia. Luego se presentan periodos históricos con alguna peculiaridad, periodos en los que yo he encontrado alguna peculiaridad, y entonces fui dividiendo la historia. Y encuentro en ellos que persisten ciertos rasgos que se van incrustando en el espíritu paraguayo, formando la cultura paraguaya. La clave de la paraguayidad, de nuestra realidad, de nuestra manera de ser, seamos analfabetos o pobres. Ninguna riqueza per cápita, ningún estudio académico podrá darnos un estar bien, algo parecido a la felicidad, si no cambiamos nuestra calidad humana.